Entonces, él es parte de un tiempo en el cual el mundo se estaba sacudiendo. Se habla de los procesos de descolonización en el Asia, y uno puede recordar, por ejemplo, la Indochina, la guerra sostenida, ¿no?, en contra de Francia para liberarse, o también de la liberación de la India, quizás no por un método rupturista o a través de una guerra, sino de esta acción, ¿no?, que Gandhi, entre otras cosas, le brindó a esa sociedad para efecto de llegar a un camino que era sacarse o sacudirse del dominio británico. Pero también las luchas en el África en esa época, y aquí se nombró por parte de la compañera a una en especial, que es la lucha de Argelia, que es donde él también hizo su práctica de médico y de médico psiquiatra. Entonces, cuando uno dice un médico y un médico psiquiatra, entre otras cosas, apunta a una dimensión del ser que tiene que ver con ese aparato o esa psiquis que nosotros tenemos, que muchas veces nos aparece en nuestro inconsciente, pero que está completamente poblada de sus propias estructuras que nos hacen creer, pensar o vernos, digamos, de una manera, y sobre el cual también él hace mucho de estos escritos. Quizás un resumen de Piel Negra o Máscaras Blancas, en el fondo es cómo la enajenación de nosotros, las personas, nos hace creer o vernos lo que no somos, y más bien reflejarnos en ese que nos domina físicamente o simbólicamente, psicológicamente, y queremos parecernos a ellos, fruto, ¿no?, de esas formas de colonización que son igual de violentas. Entonces, ese es el contexto en el cual él, como muchos de ustedes, también de nosotros, se apasiona por no solamente pensar, sino que también luchar, accionar en todas las formas, ¿no?, en que esa expresión se puede dar. A él, dicen que a su maestro, a Césaire, se le cataloga o ubica dentro de una corriente también de pensamiento, que es esto acerca de la negritud, de todo este movimiento que a lo mejor los mayores que están acá se acordarán de los Panteras Negras, se acordarán de Malcolm X, se acordarán de esto de que lo negro es hermoso, y quienes tuvimos la oportunidad en la tele pública de ver las peleas de Mohamed Ali, y de cómo él decía, ¿no?, soy hermoso, y en parte peleaba, ¿no?, en contra de su oponente, y yo creo que nosotros nos sentíamos reflejados, porque de verdad que era hermoso. Mohamed Ali, hermoso también como peleaba y cómo